Puestos de pie, vamos a pedirle a nuestro hermano Alonso, que siempre nos ayuda con la lectura. Buenos días, hermanos. Continuando con nuestro estudio por la primera carta de Juan, comenzamos en el capítulo 4, verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. Gracias, hermano. Oremos, hermano. Padre, gracias te damos por la bendición de estar aquí reunidos. Señor, queremos aprender más de tu palabra, queremos acercarnos a ti en esta hora y te pedimos, oh Dios, que hoy nos hables a través de la Biblia, a través del mensaje que vamos a compartir. Oramos por los enfermos, que son muchos, pidiéndote, Señor, que tú les acompañes y ayúdalos para que ellos se puedan recuperar pronto. Oramos específicamente por el hermano Danilo Andino, por su cirugía en el ojo. Te pedimos, oh Dios, que él pueda sanar pronto. Oramos por la familia Lavoy, que ha tenido una pérdida grande, trágica, la semana pasada, y te pedimos, oh Dios, que tú acompañes los sentimientos de nuestra hermana Gilma, Roberto, Destiny, Jasmine, toda la familia, Señor, que está sufriendo esa pérdida. Oramos, Señor, por la familia de Luis Palau también, que hoy sufre la pérdida de ese gran siervo de Dios, pidiéndote que tú seas consuelo para ellos. Oramos por Samuel y Ana Talavera para que siga mejorando. Oramos por Iván para que su brazo pueda sanar pronto. Por nuestro hermano Julio da Silva, que pronto va a ser sometido a una cirugía. Lo ponemos a él en tus manos para que tú seas glorificado. Y oramos por esta iglesia, Padre. Sigue bendiciendo a nuestros hermanos y ayúdales a crecer en la obra del Señor siempre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me comunicaron también que la suegra, o mejor dicho, ex suegra, María Tolentino probablemente nunca se refiere a su suegra como ex suegra, porque ella siguió siendo familia de su esposo aún después que ellos tuvieron que separarse. Pero me comunicaron que también María tuvo que viajar para estar allá con la familia, sus hijos, etc., por la muerte de esa anciana. Bueno, ya mencioné que se murió Luis Palau, y yo creo que él sí, las puertas del cielo se abrieron en grande para él, un gran siervo de Dios, un evangelista que al final de su vida también era un gran maestro. A mí me encantaba escuchar sus programas radiales y wow, se están muriendo todos los buenos. Así que cuídense, mis amados hermanos, porque de los buenos quedan poco. Así que cuídense mucho. Antes, mientras que ustedes se están acomodando, todavía no están bien acomodados, quería compartir esto con ustedes porque yo les traigo siempre
lo que anda por ahí corriendo en el barrio. Y entonces es posible que usted haya oído o no ha oído acerca de la ideología de género. Pero fíjense, la ideología de género dice que es una filosofía según la cual el sexo ya no es un dato originario de la naturaleza que el hombre debe aceptar y llenar personalmente de sentido, sino un papel social de que se decide autónomamente. O sea, en palabras mías, en palabras más sencillas, la ideología de género dice así: no importa si tú naciste biológicamente un varón o hembra, el asunto de género tú lo decides después. No importa lo que la naturaleza, o no importa cómo Dios te creó, tú decides. Y bueno, hay varios políticos aquí en los Estados Unidos que piensan que esto es algo bueno, pero ellos realmente no piensan que esto es algo bueno. Ellos lo dicen porque ellos quieren el voto de la gente que piensa así. Pero esto no es algo bueno. Nuestros hijos están siendo indoctrinados con esta filosofía anti-Dios, anti-bíblica, anti-familia, anti-ser humano, y nosotros debemos de rechazarla categóricamente, cueste lo que cueste. Sí. Muy bien, mis amados hermanos, ahora sí vamos a ir a nuestro estudio de hoy. Queremos ser fiel también al horario de terminar. Sí, algunas iglesias que hemos visitado, ninguna empezó a tiempo, pero sí el pastor parece que terminó a tiempo, y debemos de tratar de ser fiel al horario. Entonces aquí Juan está hablando de que debemos de probar a los espíritus y de que hay muchos anticristos, falsos profetas que han salido por el mundo. Y yo creo que sería bueno mencionar solamente que debemos de tener bien claro la distinción entre el personaje que va a jugar el papel de anticristo. Él no se ha manifestado todavía, pero el anticristo está en este pasaje. Si usted quiere anotarlo, no lo vamos a leer todo, pero dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe, dijo Pablo, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El pasaje habla de el anticristo, que pronto, probablemente ya está viva la persona que va a jugar el papel de anticristo, pero que todavía no se ha manifestado como anticristo. Pero como vemos en el capítulo 2 de la epístola de Juan, Juan viene hablándonos en la epístola entera de los muchos anticristos. Eso es diferente. Estos son personas que tienen el espíritu del anticristo y ya están en el mundo. Como dice aquí Juan: hijito, ya es el último tiempo, y según nosotros, vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ahora, ¿cómo se prueban los espíritus para ver si son de Dios, buenos? Fíjate lo que Juan dice aquí en el capítulo 4, del 1 al 4. Dice: amados, no creáis a todo espíritu. Aquí adelante hay asientos vacíos. Si ustedes son esposos, ¿verdad?
se pueden sentar junticos, no tienen que dar una silla entre medio, porque después de todo, ustedes viven en la misma casa. Qué bueno, bienvenidos. Amén. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probar a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas, noten lo que el tema es de Juan, muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios, no todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Mis amados, cuando Juan habla aquí de probar a los espíritus, Juan no se estaba refiriendo a algo que quizás un espiritista o un brujero hace. No es una obra espiritista la de probar a los espíritus. Tampoco es una especie de extra percepción sensorial. Las personas que dicen que tienen ESP, no es eso. Yo me acuerdo que una hermana amada de esta iglesia una vez se me acercó y me dijo que ella poseía una especie de extra percepción sensorial, que cuando ella le daba un beso de saludo, un abrazo a cualquier hermano o hermana de la iglesia, ella podía sentir algo como una onda que le decía cuando alguien era un falso hermano o si alguien tenía un demonio. Eso es lo que pensaba esa hermana. Claro, ustedes no lo saben, pero yo se lo voy a decir. Ella me dijo eso a mí para dejarme saber que cada vez que ella me daba a mí un abrazo, ella sentía esa mala onda. Extra percepción sensorial. Ahora, Juan nos está diciendo, no creáis a todo espíritu. O sea, no creas que todo el que habla de Dios o por Dios es de Dios. No lo creas. No seas como la hermanita que una vez me dijo, pastor, yo dejo pasar y entrar en mi casa cualquiera que me hable de Dios. Ay, pobrecita, pobrecita. No todo el que habla por Dios o que dice que habla de Dios realmente es de Dios. Juan está hablando de los muchos falsos profetas, fíjate, que han salido por el mundo. Juan relaciona a los espíritus que tú y yo debemos de probar a los falsos profetas que han salido por el mundo. Ahora, probar a los espíritus es la misma actividad que la de probar a los profetas. Y eso es algo que tú y yo debemos hacer cada vez que escuchamos algo, cada vez que alguien nos habla de Dios o cada vez que alguien nos predica un mensaje de Dios. Usted no tiene que tomar lo que este servidor va a decir esta mañana y pensar, no, lo dijo el hermano Pereira, así que tiene que ser algo de Dios. No, todos nosotros tenemos la responsabilidad de probar a los profetas para ver si lo que ellos nos dicen realmente es algo que está de acuerdo con las Escrituras. Por tanto, vuelvo y repito, probar a los espíritus es la misma actividad que la de probar a los profetas. Sí, probar a los espíritus es igual que probar a los profetas. Satanás siempre ataca a los cristianos tratando de lograr que ellos crean una mentira o trata de desviarnos de la verdad. Satanás es conocido en la Biblia como el padre de la mentira. Él engaña y le gusta pues engañar a los cristianos. Satanás sabe que la mejor forma y la forma más fácil de estorbar la obra de la iglesia en el mundo es logrando que los cristianos crean en algo que es mentira, algo que es falso, algo que es contrario
a lo que las escrituras enseñan. Y Satanás es un experto en venderle a los cristianos medias verdades. Algo que parece ser verdad, pero que es una mentira. Mi pastor, acuérdense que yo también tuve un pastor cuando yo era un joven cristiano recién convertido. Yo tuve como pastor uno solo, Eugenio González, y él siempre decía que la mejor mentira es la que se parece más a la verdad. Entonces, mis amados hermanos, ¿cómo se prueban a los profetas? Bueno, esta era una actividad que Pablo recomendaba a todas las iglesias. Pero aquí en Corinto, él dijo, capítulo 14, 29 a 33, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. O sea, estaba limitada en un culto, en un servicio, en una hora de enseñanza, que solo hablaran 1, 2 o 3 profetas, pero todos los demás tenían que juzgar lo que ellos decían. Y si algo fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos unos por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Amén. Eso significa que el espíritu del profeta estaba sujeto al profeta. O sea, nadie podía decir, no, que el espíritu me dijo y yo tengo que decirlo ahora mismo. No, orden. Dios es un Dios de orden y no de confusión. Pero ¿cómo se prueban a los profetas? Bueno, se prueban. Ay, Dios mío, se me olvidó una placa. I am sorry. Yes, se me olvidó una placa. Pero yo le voy a decir, hay 2 formas cómo se prueban a los profetas. Y la primera es que se juzga lo que el profeta dice, comparando lo que dice el profeta con lo que la Biblia dice. Sí, vamos a ver si está en armonía con lo que la palabra de Dios nos revela. Y entonces, ¿sabía usted que Miles Monroe, esto hace 10 años atrás, pero esta gente continuamente está inventando algo nuevo, y cuando uno lo inventa se lo pasa a otro, es como un virus que lo coge este, lo coge el otro y podemos repetir lo mismo. Hace 10 años Miles Monroe, Benny Hinn y Guillermo Maldonado estaban enseñando que Dios está ilegal. Escuchen esta barbaridad, que Dios está ilegal aquí en la tierra porque no tiene un cuerpo humano. Así que según estos 3 hombres antes mencionados y probablemente otros más que desconocemos, Dios no puede hacer nada en el mundo hasta que nosotros le damos permiso, prestándole nuestro cuerpo. Ay, qué barbaridad. ¿Cómo se le ocurre decir que Dios, el creador del cielo y de la tierra y de todos nosotros, cómo vamos a decir que Dios está ilegal en el mundo? ¿Cómo se les atreve a decir que Dios no puede hacer nada? Yo le huyo a cualquier persona que piensa que Dios es un Dios impotente y que Él no puede hacer nada hasta que nosotros le damos permiso. Ay, my goodness, esta gente inventa las cosas más raras. Pero ¿qué pensaría usted de eso? ¿Se tragaría usted una bola así? ¿Se tragaría usted eso? No. Mis amados hermanos, ¿qué piensa usted que pasaría cuando se compara esa idea descabellada con lo que la Biblia dice acerca de Dios? Él no necesita la ayuda tuya ni la mía para nada. Para nada. Él hace lo que Él quiere, con quien Él quiere, cuantas veces Él quiere. Y no hay quien le diga por qué tú haces así. Mis amados, no.
Ahora, la segunda forma, esta sí está en una placa, que se prueba a los profetas, no solo por lo que ellos hablan, sino por lo que ellos hacen. Lo que hacen. 2 veces en este pasaje, el Señor hablando dijo que por sus frutos los conocerán. Por el producto de sus vidas y de sus ministerios es que ustedes van a saber si el profeta es verdadero o falso. Se dan cuenta, es facilito probar a los profetas. ¿Qué clase de vida vive Guillermo Maldonado? ¿Qué clase de vida vive Benny Hinn? ¿Qué clase de vida vive Cash Luna? ¿No saben ustedes que Cash Luna un día en su programa televisado dijo, él dijo, ¿tú nunca has probado la marihuana? No sabes lo que te estás perdiendo, porque es sabrosa. Eso lo dijo Cash Luna. Él no se llama Cash Luna, se llama Carlos Luna. Pero se llama Cash para que todos los bobos de la yuca que lo escuchan le manden dinero. Cash. He's after your cash. Él tiene una iglesia enorme. 64 millones de dólares una iglesia en un país de gente pobre. En Guatemala, creo que él es de Guatemala. Yeah. Si fuera cubano yo lo negaría. No es cubano, es de Guatemala. Guillermo Maldonado es de Honduras, caramba, qué lástima. Bueno, el apóstol más nombrado, sí. Por lo menos yo he tenido el privilegio de pastorear lo mejor que ha salido de Honduras. Menos la hermanita que me dijo que ella tenía una extra percepción. Ella es de Honduras, era de Honduras también, pobrecita. Pero anyway, mis amados hermanos, Juan también nos advierte que el enfoque del ministerio de un falso profeta es el mundo y las cosas que están en el mundo. Eso es lo que le interesa a él. O sea, ellos son del mundo, dice. Por eso hablan del mundo. Un ministerio de un falso profeta, como los antes mencionados, es que Dios quiere que tú seas rico. Dios quiere darte riqueza, plata, oro en esta vida. Aquí, sí. O la señora Ana, ¿cómo se llama ella? Ana Méndez. Otra falsa, no es así, oye, es así que es algo serio. En sus campañas ella dice a la gente que vengan y traigan sus ofrendas, su dinero, sus diezmos, todo. Y si no tienes dinero, trae y dedícale a Dios tus prendas. O sea, quítate tu anillo de oro de matrimonio, si tú tienes uno, y diamantes y perlas, y ofréndale eso al Señor. Y después ella derrite todas las prendas esas, saca las de diamantes, los vende, y de todas formas las personas inocentes que son engañadas por Ana Méndez, tú sabes, están cooperando con un ministerio de una falsa profeta. Y sabe que yo le menciono a ustedes los nombres porque los cristianos son tan fáciles de engañar. Amén. Usted puede pensar, no, Ana Méndez, ella es una tremenda sierva de Dios, es una tremenda estafadora, ladrona, es lo que ella es. Y por eso yo les hablo a ustedes claro. Ahora, si usted quiere salir de aquí y decir, oye, qué pesado me cae a mí ese pastor, la verdad que me cae pesado. Tú sabes que a mí me pasó eso esta semana antes pasada. Fuimos a visitar una iglesia y desde que el pastor comenzó a predicar, yo me incliné y le dije a Rita, qué pesado me cae a mí ese hombre. Y tú sabes lo que Rita me dijo, sí, él me recuerda a otro pastor que yo conozco. Rita es mi esposa. Yo sé que yo soy pesado, pero a veces soy pesado para que ustedes entiendan, mis amados, y no se dejen engañar tan fácilmente. Así que Juan no está hablando de un espíritu invisible. ¿Cómo vas a pensar
que tú tienes la habilidad de probar a un espíritu. Los espíritus son invisibles, no los puedes ver. Juan está hablando de los muchos anticristos que han salido por el mundo, porque muchos engañadores, de la segunda epístola de Juan, han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y anticristo. Sí, ellos niegan que Jesucristo ha venido en carne. A veces estos falsos profetas salen de entre nosotros. Ahora, ya este es un pasaje que leímos un poquito. Salieron de nosotros, dice Juan, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así que los falsos profetas no aterrizan en la ciudad de Miami en un platillo volador. Ellos tampoco se bajan de un cometa que está volando por el espacio. Ellos pudieran haber sido miembros de una iglesia tradicional, o sea, de una religión, de una iglesia tradicional, como lo fue el señor Charles Russell. ¿Ustedes han oído de Charles Russell? Él fue el fundador de los Testigos de Jehová, Charles Russell. Y entonces, bueno, ese hombre tenía una historia digna de estudiar un poquito, pero no tengo tiempo ahora en esta mañana de hablar de Charles Russell. A mí me importa poco. Lo único que me importa es decirle a ustedes que antes de empezar la secta de los Testigos de Jehová, Russell era de la iglesia adventista del séptimo día, y hay muchos buenos cristianos en esa secta. Es la secta, los adventistas del séptimo día son la secta más evangélica de todas las otras sectas, y yo tuve que hacer un estudio sobre ello cuando yo estaba en el seminario, y yo conozco a algunos adventistas del séptimo día que son muy fieles creyentes y son salvos igual que tú y yo. Ahora, no puedo decir eso de todos, pero yo he conocido a algunos que son muy buenos. ¿Y qué me dicen de José Luis de Jesús Miranda? Que salió de una iglesia pentecostal. Él abandonó creo que las asambleas de Dios para comenzar su secta Creciendo en Gracia. Esta semana yo almorcé con el pastor Pedro Arnaiz y yo le pregunté: oye Pedro, ven acá, ¿qué ha pasado con el grupo Creciendo en Gracia? ¿Todavía siguen por ahí? No, me dijo, eso se desvaneció, se acabó como como una neblina. Tú sabes, porque imagínate, todos ellos adoraban al gran apóstol, el que decía que él era el Hijo del Hombre. Y bueno, se les murió el Hijo del Hombre. Ya José Luis de Jesús Miranda tuvo su encuentro con el verdadero Cristo, con el verdadero Hijo del Hombre. Y yo me imagino que ese encuentro no le fue muy bien a él. No, un hombre que si era un anticristo, se hacía pasar por el Cristo. Claro, todos nosotros sabíamos el problema de él. El problema de él, que él era más narcisista. Ese era su problema. El colmo del narcisismo es que un hombre llegue a pensar que él es la última manifestación de Jesucristo sobre la tierra. Bueno, I hope he enjoys being en el infierno, porque yo creo que allí es donde él terminó. Sí, mis amados hermanos, yo lo siento mucho que yo les hable así, pero no, yo no sé cómo. Ok, la prueba específica que se debe pasar a los profetas es: ¿qué dice el profeta acerca de Jesucristo? ¿Qué es lo que el profeta dice acerca de Jesucristo? En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios.
Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Qué dice el profeta acerca de Jesucristo? ¿Por qué es importante lo que el profeta dice y enseña acerca de Jesucristo? Bueno, la respuesta es que Jesucristo es la persona más importante que jamás ha nacido. Él es la persona más importante que el mundo ha conocido. Nadie, sino solo Jesucristo, tuvo una concepción milagrosa, una vida sin pecado, un ministerio sobrenatural, una muerte más inmerecida. Nadie jamás tuvo una muerte más inmerecida. Y nadie ha tenido una resurrección milagrosa al tercer día como la que él tuvo. Y todo esto es histórico. Cristo vino a salvar nuestras almas. Estamos hablando de un asunto entonces de vida o muerte, de salvación o perdición, de vivir en la presencia de Dios eternamente o de pasar la eternidad fuera de la presencia de Dios en el lago de fuego. Así que, ¿qué piensas tú acerca de Jesucristo? Si el profeta no tiene la doctrina acerca de Jesucristo bien clara, conforme a las Escrituras, es muy probable que él también esté equivocado en muchas otras cosas. Sí. Si él no está claro en lo básico, en la doctrina de nuestro Salvador, quién es Cristo, quién es, si él no sabe eso, probablemente se va a desviar, como hicieron los tres antes mencionados, diciendo barbaridades, que Dios no puede hacer nada en el mundo hasta que tú y yo no le damos permiso. Mis amados hermanos, qué invento más equivocado. Ahora, ¿qué significa? Esta es una clave, si no, no vamos a poder comprender lo que el pasaje nos está enseñando. ¿Qué significa creer que Jesucristo ha venido en carne? Bueno, es bien sencillo realmente, esto no es un misterio. Si usted viene al mundo, eso significa que antes usted estaba en otro lugar. Por eso Juan habla acerca de que Jesucristo vino. ¿Vino de dónde? Tuvo que haber estado en otro lugar antes de venir y entrar en la raza humana. Y ese lugar donde él estaba antes era con el Padre en el cielo. Sí, mis amados hermanos. Nosotros creemos que Jesucristo es Dios. Amén. Siempre lo fue, siempre lo ha sido y siempre lo será. Mis amados. Dicho sea de paso, yo le hablo a todos los testigos de Jehová que me tocan en la puerta. Pregúntale a mi suegro o a mi esposa. Y ella te dirá que a veces estamos apurados un sábado en la mañana, ¿vale? Y Rita quiere que yo salga con ella a hacer unas compras y viene un testigo o dos testigos de Jehová a mi puerta. Yo siempre les hablo. ¿Sabe por qué? Porque yo considero que ellos están perdidos como cualquier otro hombre perdido en el mundo y necesitan la salvación que solo la van a poder obtener acerca de Jesucristo. El tema que más les gusta a los testigos de Jehová es el tema de que Jesucristo no es Dios. Ahora, tú sabes, yo hablo con ellos y usted pudiera hablar con ellos también en una forma eficaz si usted hiciera una sola cosa. ¿Y sabe qué cosa es? Si usted leyera la Biblia, lee el Nuevo Testamento, diariamente, todos los días, nuestra nariz debe de estar dentro de ese libro. Y si tú estás leyendo, por lo menos el Nuevo Testamento, tú vas a saber cómo responderle a un testigo de Jehová que viene a ti hablándote del reino de Jehová y que Jesucristo no es Dios, sino que solo Dios el Padre es Dios. A mí me ofende eso. Me ofende el mensaje de los testigos de Jehová. ¿Sabe por qué me ofende? Porque yo sé que esa idea debe de ofender a nuestro Señor y Salvador.
¿Cómo le debe ofender a Cristo? Ver que las personas a quien Él vino a salvar, algunos piensen que Él no es Dios. No. Si no es Dios, ¿quién es? What is He? Bueno, en esta carta, desde que comenzó a escribir el apóstol Juan hasta el final, aunque él no menciona por su nombre, Juan era un poquito más decente que este servidor, él no usó el nombre de los gnósticos, pero a eso él se estaba refiriendo. La herejía gnóstica se levantó temprano en la iglesia cristiana. El gnosticismo fue impartido por una variedad de sectas religiosas que profesaban que la salvación es a través de un conocimiento secreto, el gnosis. El movimiento alcanzó su punto más alto durante el segundo siglo debido a las escuelas en Roma y Alejandría, que eran escuelas que la gente consideraba las más renombradas. Uno de los postulados del gnosticismo era algo peligrosísimo para la iglesia. Ellos enseñaban que un tipo de dualismo, y el dualismo era la asunción de que existe un antagonismo eterno entre Dios y la materia. Entonces ellos decían, no, la materia es mala, el espíritu del hombre es lo bueno. Y tú nada más que tienes que llevar esa idea un poquito más adelante y te das cuenta que un gnóstico fácilmente pudiera pensar, yo puedo ser un santo en mi espíritu, pero mi cuerpo es malo. ¿Qué voy a hacer yo? Y yo no tengo control sobre algo que es malo. Era una doctrina peligrosísima. Es por eso que los gnósticos decían, ellos eran los que decían, yo no tengo que confesar ningún pecado porque yo no tengo pecado. No, mi carne es la que peca, pero yo soy de Dios, yo no peco. ¿Ve? A través de toda la epístola, Juan está atacando, él está enseñando el error del gnosticismo. Los gnósticos veían el mundo material como algo malo, por tanto rechazaban la idea de que Jesucristo haya venido en carne. ¿Cómo es que Dios va a venir en un cuerpo físico si lo físico es malo? Ellos no le cabía eso en la mente. ¿Tú ves? Ellos también rechazaban una resurrección física. ¿Cómo? ¿Que el creyente va a resucitar físicamente? ¿Lo físico es malo? No. Nosotros vamos a resucitar solo espiritualmente. Espiritualmente. Y ellos espiritualizaban todo. Rechazaban la naturaleza física de la eternidad. Y dicho sea de paso, los reformadores de la iglesia que vinieron 300 años más tarde, fue la reforma de la iglesia. El pensamiento escatológico acerca de los últimos tiempos fue influenciado por estas escuelas de Alejandría, Egipto y de Roma. Agustín Hipona, I'm sure you've heard of him. Sí, él antes era un creyente en un reino físico material aquí en la tierra, pero después Agustín se apartó para creer que no, el reino es espiritual, no es físico. No va a haber un reino físico, es espiritual, y el reino es ahora. Y de esas ideas, aunque los amilenialistas no lo admitan, la idea amilenialista fue influenciada. Yo no estoy diciendo que los amilenialistas son malos,
Yo no estoy diciendo que los reformadores son malos. No, ellos no son malos. Simplemente están equivocados en that one thing. Creemos en un milenio literal, físico, en el cual nuestro Señor Jesucristo va a descender del cielo, tú sabes, con los santos, y va a establecer un reino físico aquí en la tierra que va a durar 1000 años. Todos los creyentes que comienzan a interpretar la Biblia alegóricamente, el sistema alegórico de interpretación de la Biblia es donde el lector determina lo que la Biblia dice. Él determina. El método literal, que es el que nosotros usamos, el lector descubre lo que la Biblia dice. Aceptamos face value interpretation, la interpretación literal de la Escritura. Oye, si vamos a empezar a espiritualizarlo todo, yo tengo un amigo amado, él es amilenialista, y él escribió un libro que yo solo pude leer. Yo lo quiero mucho, es un gran hermano, él ha predicado aquí en más de 2 ocasiones. Es un gran creyente, él y su esposa. Él escribió un libro sobre el libro de Apocalipsis, que yo no he podido leer. Mira que yo he tratado, él hasta me dedicó en su libro, me lo dedicó, es un amigo. Yo a veces cojo el libro, yo debo leerlo, pero es que no puedo pasar la 3ª o 4ª página, porque él espiritualiza todo en el libro de Apocalipsis. Nunca va a llegar a conocer la verdad acerca de los últimos tiempos, nunca va a descubrir las cosas que están en el porvenir, nunca, porque él le asigna una interpretación a lo que él está leyendo, y lo hace espiritualizando, ni siquiera alegóricamente. Él espiritualiza toda la Biblia, no toda la Biblia, porque él es un hermano reformado. Y déjame decirte, tú no puedes llegar a ser un creyente reformado en cuanto a la doctrina de la salvación espiritualizando la Biblia o alegorizando la Biblia. No. ¿Tú sabes cómo tú llegas a comprender la doctrina de la salvación? Leyendo y aceptando lo que la Biblia dice, literalmente. Si no, nunca vas a estar claro en la doctrina de la salvación. Pero luego los reformados llegan al libro del Apocalipsis y dicen, no, ya la interpretación literal de la Escritura a mí no me sirve. Ahora yo lo voy a alegorizar todo, lo voy a espiritualizar todo. Señores, no hagan eso. Si usted hace eso, usted nunca va a llegar a comprender los eventos en el futuro, y en un futuro no muy lejano, amados hermanos. Nosotros creemos en la preexistencia de Cristo. Él vino del cielo a la tierra. Nació aquí como un bebito que María lo tuvo que, tú sabes, es increíble, pero ella le tuvo que cambiar los pañales. Sí, porque un bebé no puede hacer eso por sí mismo. Entonces él tomó forma de hombre, se humilló tomando forma de siervo. Pero Jesucristo estaba en el principio con Dios cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Él estaba allí. Sí, él estuvo muy activo en la creación. Este pasaje es muy interesante, que Pablo nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, escuchen esto, miren, esto es lo que tenemos que decir a un testigo de Jehová cuando viene a la puerta de nuestra casa, decirnos, no, Jesucristo no es Dios. ¿Cómo? Que no es Dios. Mira, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios. Eso era lo que él era antes de venir al mundo. No estimó el ser igual a Dios,
como cosa que aferrarse, sino que Él mismo, nadie lo despojó, sino que Él mismo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz, que es la muerte más horrible que tú te puedes imaginar. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Claro que sí. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Dios, para gloria de Dios Padre. Todos los testigos de Jehová un día van a tener que doblar sus rodillas ante del Cordero y lo van a tener que confesar. Pero para ellos ya será demasiado tarde, porque lo rechazaron cuando debieron de haber creído en Él, cuando debieron de haber creído que Él vino del cielo a la tierra. Mis amados, Él vino, fue enviado por Dios para redimir un pueblo para sí. Él vino a redimir a los suyos. Venga conmigo a Juan capítulo 17 por un instante. Ay, ¿acaso cuando leemos la Biblia no entendemos? ¿No le hacemos caso? ¿La leemos como si estuviéramos leyendo una novela o un periódico? ¿Y no nos fijamos en el significado de las palabras? El Señor Jesucristo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, Él dijo: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le distes. No a todos los hombres, no a todos aquellos que le da la gana creer en Cristo. No. Para todos los que tú le diste. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la hora que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué es lo que nos pasa? Ese pasaje lleva en la Biblia más de 2000 años. ¿Cómo no vamos a creer que Jesucristo era Dios en carne? ¿Cómo no vamos a creer el anuncio que el ángel le dio a José? No tengas miedo, no te preocupes de casarte con María, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y ese niño que ha nacido va a ser llamado Hijo de Dios, y su nombre que tú le vas a poner es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ya ahí hacemos picadillo con un testigo de Jehová o con un gnóstico que rechaza la idea de que Dios iba a enviar a su Hijo, Dios mismo, a venir a redimirnos a nosotros. Y vino en carne porque Él tenía que conocer lo que era vivir en la carne, según estudiamos ya en la epístola a los Hebreos. Él es nuestro sumo sacerdote que fue hecho conforme a sus hermanos y puede compadecerse de todas nuestras debilidades, porque Él vivió dentro de un cuerpo físico y no pecó nunca. ¿Qué te parece? Así que los gnósticos estaban equivocados en todo acerca de su dualismo. Tú sabes que lo físico era malo y solo el espíritu era bueno. No, yo lo siento mucho. Ese es un bolón que yo no me trago, y yo le recomiendo a usted que no se lo trague, usted tampoco. Ahora, ¿qué más? Nosotros creemos en su humillación voluntaria. Él se despojó a sí mismo de sus atributos divinos y los puso a la disposición de Dios el Padre.
O sea, Él puso sus atributos divinos bajo el control de Dios. El Señor Jesucristo no podía, estando en un cuerpo humano, hacer todos los milagros que Él le daba la gana hacer. Por ejemplo, cuando Herodes le preguntó a Cristo, a mí me han dicho que tú haces milagros, hazme uno. No. Él puso todos sus atributos bajo el control de Dios el Padre. Se sometió, se humilló. Creemos en su deidad. Nunca dejó de ser lo que Él era antes, sino que solo por 33 años de su vida natural sometió sus atributos divinos a la voluntad de Dios. Mis amados, creemos en su exaltación también, de modo que honramos al Hijo con la misma honra que le damos al Padre. Honramos al Hijo con la misma adoración que le damos al Padre. Y creemos que estuviéramos muy errados si no lo hiciéramos. Ahora, yo no creo que un creyente debe adorar el Espíritu Santo. Simplemente no somos enseñados a hacer eso. El creyente no debe orar al Espíritu Santo. Mire, el Señor Jesucristo nos enseñó a orar. ¿Se acuerdan en el pasaje que los discípulos le preguntaron, enséñanos a orar? Padre nuestro. Sí. Y todo lo que pidamos, lo pidamos en el nombre de Cristo. Que el Espíritu Santo es Dios también, yes, yo lo creo. Pero tú sabes qué, no debemos de creer en más de lo que está escrito. Encuéntrame un solo pasaje donde la Biblia nos enseña a orar al Espíritu Santo y yo lo voy a creer. Enséñamelo. No lo vas a encontrar. No. Oramos al Padre a través del Hijo, punto y aparte. No le busques la quinta pata al gato. O esa es la cuarta pata, yo no sé. ¿Cómo es el dicho ese? Las cuatro patas, la quinta pata. Tiene que tener una otra mano. Sí. No le busques más vueltas, no le busques más vueltas. No, mis amados hermanos. Ahora, creer que Él ha venido en carne. Esta es la clave de todo el pasaje. Por eso te lo pongo ahí en amarillo. Creer que Él ha venido en carne es creer que ese Dios que antes estaba con Dios desde el principio vino y nació como un bebé humano en este mundo. Él vino en carne y habitó entre nosotros. Sí. Ahora entendemos, yo pienso, debemos entender por qué su nacimiento tuvo que ser un nacimiento virginal. ¿Tú sabes por qué? Pues esa es la prueba más excelente de que Jesús no fue hijo de José. Jesús no fue hijo de un soldado romano como alegaban los judíos. No. Él fue hijo de Dios. Jesucristo no fue hijo de ningún vecino. Que María tuvo una relación ilícita, adúltera, con un vecino y ahí vino el bebito Jesús. No, ¿qué yo voy a creer eso? No, Él vino de Dios, fue enviado por Dios. Creemos la historia que Lucas nos enseña, que la sombra del Altísimo, no hubo ningún contacto, no tiene que haber ningún contacto para Dios, nada es imposible. La sombra del Altísimo cayó sobre María y ella quedó en estado con el Hijo de Dios. Si creemos en el anuncio, como ya mencioné, del ángel, que su nombre iba a ser Emmanuel, traducido Dios con nosotros. ¿Qué les pasa a los testigos de Jehová? ¿Qué les pasa a los gnósticos? ¿Son burros? ¿No entienden lo que está escrito ya por 2000 años en la Escritura? Cuando empezó el gnosticismo en el segundo siglo, ya eso llevaba ya 200 años en la Biblia, mis amados hermanos. El problema es que la gente se desvía de lo que las Escrituras enseñan y termina creyendo en las musarañas, en lo que se les ocurre. Pero eso no le pasa a un creyente que está leyendo la palabra de Dios
todos los días. Todos los días. ¿Qué haces tú con la Biblia cuando tú llegas a la casa? La pones encima del televisor para que ahí te ayude a recoger todo el polvo que está en el cuarto, y el domingo tú la agarras de nuevo para ir a la iglesia y le haces así. Yo te tengo lástima si ese es el tipo de creyente que tú eres. Te tengo lástima. Cuando le preguntó a Cristo el diablo, convierte estas piedras en pan. Mira, tú tienes un hambre de madre, has estado ayunando por 40 días, tú debes de tener hambre. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y tú sabes lo que Cristo le respondió: no solo de pan vivirá el hombre. Ahora, yo sé que todos nosotros comemos 3 veces al día. Cuidado, que we skip a meal. Sino que nosotros nos sostenemos de cada palabra que sale de la boca de Dios. El Antiguo y el Nuevo Testamento. Sí, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para que al fin el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero hay que leerla, señores. Hay que leerla. Yo siento lástima también para la gente. ¿Usted no ha visto la gente esa que tiene una Biblia en su carro, cogiendo sol? Ahí, o la ponen en la ventana de atrás, o adelante, como si fuera una reliquia, que supuestamente la Biblia me va a proteger de no tener un accidente, porque yo la tengo ahí encima del what do you call the thing? The dashboard. Ahí yo la tengo. Salmo 23. Sí, ahí abierta, en el Salmo 23. O la tengo en la sala de mi casa, ahí con todas las fotos de mis seres queridos ahí. Tú le preguntas a muchos cristianos: ven acá, chico, ¿tú lees la Biblia? Bueno, yo tengo una en casa, me dicen. El Papa Juan Pablo, ya él falleció. El Papa Juan Pablo una vez escribió un edicto. Tú sabes, como Joe Biden hace, que todo lo que ponen delante de él lo firma. Una vez él preguntó, Joe Biden preguntó: ¿y qué es esto que yo estoy firmando aquí? ¿Qué es esto? Él ni tiene a clue, él no sabe que está siendo controlado por Obama. Obama ahora is our president by proxy. Sí, porque ya Obama no tiene que afrontar a los electores, a la gente, porque ya él no puede postularse otra vez para la presidencia. Entonces ahora Obama puede hacer lo que él no pudo hacer cuando él quería ser reelegido. ¿Ven? Y lo está haciendo by proxy. Yo voy a usar este bobo de la yuca que ya no tiene mente, ya no sabe no sabe qué día de la semana es. Y yo le pongo ahí a stack of laws y él la firma. Lo único que Joe Biden todavía, por la gracia de Dios, puede hacer es firmar su nombre. That's all. No puede hacer más nada. Y yo sé lo que es perder la memoria, porque yo estoy perdiendo la mía. La próxima vez que yo te vea a ti, yo no voy a recordar que tuvimos este encuentro. No me digas tu nombre, porque se me va a olvidar después que yo almuerce esta tarde. Sí, eso le pasa a todos los ancianitos y ancianas también. Yes. Pero bueno, déjenme no hablar de política hoy, ¿les parece bien? No. Bueno. Ok, vamos a terminar, ya el tiempo se me agotó. Entonces voy a aceptar aquí un par de páginas. Yes. Let me show you esta placa. Creemos que Jesucristo es el Salvador del mundo. Ya no hay otro. El que vino de Dios, el que vino para tomar forma de un hombre, el que vivió una vida totalmente santa, el que nos enseñó las palabras de la vida eterna, el que fue rechazado por la mayoría y el que fue entregado por un amigo. Creemos en el que fue abandonado aún por aquellos que habían caminado con él.
que habían oído su doctrina, que habían visto, le habían visto hacer todas sus obras maravillosas y milagrosas. Ok, Jesucristo no es Dios. Entonces, dime, what is he? ¿Qué es? Dímelo. ¿Tú no crees que Él era Dios en carne? ¿Tú no quieres creer que Él vino enviado por Dios a la tierra? ¿Tú no quieres creer eso? Entonces, ¿qué rayo tú piensas acerca de Jesucristo? ¿Qué piensas tú? ¿Acaso Él fue un mero hombre? ¿Fue Jesucristo un mero hombre nacido de una mujer con una naturaleza humana pecadora? Mis amados, si Jesucristo no es Dios, no hay salvación en Él. Y si no hay salvación en Él, no tenemos esperanza. Porque nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Así que, tú sabes, ya yo les dije, yo hablo con todos los testigos de Jehová que vienen a mi puerta. Todos. Porque yo creo que ellos están perdidos. Necesitan encontrar la verdadera salvación y no la van a encontrar. ¿Tú sabes dónde un testigo de Jehová busca su salvación? En ir por todo el barrio machacando la hierba enfrente de mi casa. Así ellos piensan que van a... Las horas que ellos ponen en el campo. O sea, es una salvación basada totalmente en los esfuerzos y los méritos humanos. No en la gracia de Dios. No en lo que Cristo hizo, sino en lo que ellos hacen. Mis amados hermanos. Y no van a ser salvos de esa forma. Y te digo la verdad, ya yo lo dije una vez hoy, lo tengo que repetir. A mí me ofende cuando yo tropiezo con un testigo de Jehová o otra persona que me dice que Jesucristo no es Dios. Me ofende. ¿Sabe por qué me ofende? Me ofende porque yo sé que lo ofende a Él, al Señor que me salvó, que me rescató, al Señor que oyó mi clamor un día cuando yo le dije: Señor Jesús, ayúdame a pasar este día. Y Él fue el que me respondió, vino a mi vida, me salvó y me cambió. Me cambió por completo. Yo el otro día estaba con Rita y Georgina, los llevé a la carreta. A la carreta aquí en Hollywood Boulevard, en University Drive. Abrieron una nueva carreta ahí detrás del Winn-Dixie, donde yo fui salvo. Y yo no puedo ir hasta allá a la carreta a comer sin pasar por enfrente de lo que antes era un Winn-Dixie donde yo fui salvo. Y esta vez Georgina estaba con nosotros. Yo le dije: mira, suegra, yo quiero que tú veas el exacto lugar donde yo acepté a Cristo déjame corregir eso, donde le agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Allí fue, suegra, allí fue donde Dios cambió mi vida por completo. Y entonces Rita me dijo: José, no digas que el Señor te cambió por completo. Mejor sería que tú dirías que te cambió un poco. ¿Ven? Rita is my worst critic. Y si no ella, mi suegra. Pero bueno, el asunto es que Rita nunca me conoció a mí cuando yo era un verdadero hijo del diablo. Cuando yo era un demonio. Si ella me hubiera conocido a mí antes, mi suegra nunca me hubiera permitido que yo me acercara a su hijita, su única hija. Si yo me apareciera allí en la puerta de la casa de Georgina, ella hubiera cogido una escoba y me hubiera barrido como se hace con una cucaracha. Él cambió mi vida por completo. No, yo no soy perfecto todavía, ustedes lo saben. Pero el Señor me ha cambiado bastante y me seguirá cambiando. Me seguirá cambiando. Sí, porque Él es el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su santa voluntad. Mis amados hermanos, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo.
¿Cuál es el enfoque de un anticristo? De un falso profeta. ¿Cuál es el enfoque? Si tú examinas los mensajes de los falsos profetas, ellos tienen su cabeza aquí en la tierra, sus pies bien plantados aquí en la tierra, como dijo Benny Hinn un día. Benny Hinn dijo: no me hablen de las calles de oro que hay en el cielo, no me hablen de todo el oro y la plata que hay en el cielo. Yo estoy hastiado ya que me hablen del oro en el cielo. Yo quiero el oro ahora, aquí en la tierra. Y tú sabes cómo él se ha hecho multimillonario con los cristianos bobos de la yuca que agarran su chequera y le envían un chequecito. A mí tiene que ser bobo. Tienen que ser bobos. Un hombre que vive en una mansión that overlooks the Pacific Ocean, que hace unos 10 años atrás, esa misma casa fue valorada en $12 millones. 12 millones de dólares. Caramba, la casa donde yo vivo con Rita y vivía con mis hijos y mi suegra. No me puedo olvidar de mi suegra. Esa casa nos costó $71,000, $71,000. Nosotros consideramos que es una tremenda bendición. Tener una casa es una bendición. Pero tú sabes, el enfoque del profeta, ellos son del mundo y por eso hablan del mundo y el mundo los oye. ¿Sabes lo que eso significa? Un cristiano que envía chequecitas a Benny Hinn y a Ana Maldonado y a Cash Luna es un cristiano carnal y mundano. Si acaso es un cristiano. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por lo que hemos oído. Te alabamos a ti, Señor Jesús. Te adoramos porque sabemos que tú eres Dios. Y sabemos que un día vamos a estar delante del trono de Dios Padre. Y te vamos a ver allí sentado a su diestra, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Te alabamos y te damos gracias por la claridad, oh Dios, de tu palabra, que nos habla en blanco y negro. No podemos tener duda de quién tú eres, Señor, y de lo que tú hiciste por nosotros. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bueno, hermano.